¿Se alcanza a ver? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, bueno, entonces vamos a empezar. Denme un segundito, permítanme. Doctora, disculpe, lo que hagamos de resúmenes o así es a mano. Pues la verdad es que yo sí prefiero que me lo den bien hecho, o sea, computadora, a máquina, pues luego no les entiendo. O sea, si tienes tu letra súper bonita, así de plano preciosa, sí lo puedes hacer a mano. Yo también tomo en cuenta los resúmenes para elaborar preguntas del examen, ¿sí? Entonces, luego tomo en cuenta sus resúmenes para hacer mis preguntas y no les entiendo. Entonces, yo sí preferiría que lo hagan pues bien, o sea, máquina, computadora, bueno, ya nadie dice la máquina, ¿verdad? Pero a computadora o como sea, pero, y también eso de cortar y pegar, no inventen, ¿no? O sea, ya a su nivel universidad, o sea, ya perfectamente me doy cuenta quién cortó y pegó. O sea, prácticamente todos los temas que veo, pues ya los he revisado yo en todos lados, entonces yo ya sé bien cómo viene hasta en los artículos o hasta en Google, o sea, yo ya sé cómo vienen, entonces no corten y peguen. Supone que el resumen es para ustedes, ¿no? Para que ustedes se les facilite y a la hora del examen ya nada más lean su resumen y ya tienen todo en la mente, ¿no? Entonces, así quiero que lo hagan, ¿ok? Sí, doctora. Bueno, entonces, no, perdón, ¿alguien más? No, le dije que gracias. Ok. Bueno, entonces empezando este tema de malformaciones congénitas del riñón y de las vías urinarias desde el punto de vista pediátrico, entonces las vamos a agrupar como CACUT, ¿no? CACUT, por sus siglas en inglés, pues se trata de un conjunto de anomalías, ¿no? O de malformaciones que se pueden presentar secundarias a un proceso anormal en la embriogénesis, alguna disrupción o alguna anomalía que se haya presentado en cualquiera de las etapas de la embriogénesis, ¿no? Entonces, si esto ocurre, va a dar lugar a múltiples malformaciones en el sistema renal. Estamos hablando desde parénquima renal hasta sistema colector, ¿no? De vías urinarias, ¿no? Entonces puede haber a cualquiera de esos niveles alguna malformación y puede haber mucha etiología o muchas causas que pueden provocarlas, ¿no? Realmente todo es teoría, no hay como algo 100% comprobado que sea causante de estas malformaciones. Entonces, si revisamos un poquito la epidemiología de las malformaciones de vías urinarias o CACUT, como lo vamos a estar revisando, pues bueno, de la epidemiología más o menos son del 15 al 25% de las anomalías halladas en la ecografía prenatal, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco del ultrasonido como principal método predictor o de diagnóstico antenatal de estas malformaciones. Pero bueno, 15 a 20% estamos hablando de que una de cada 5 malformaciones son del sistema urinario y renal. Ajá. ¿Cuáles son las otras que se presentan? Pues malformaciones cardíacas, neurológicas, de extremidades, ya las otras pues incluyen varios órganos y las renales, ¿no? Pero generalmente las renales son como las más frecuentes. Casi siempre que un niño tiene una malformación visible, ya sea por fuera, siempre por dentro tienes que descartar una malformación renal, siempre, ¿no? Entonces, la tasa promedio de las malformaciones renales es más o menos de 0.3 a 1.3 por cada 1000 nacimientos, pero para términos prácticos vamos a dejarlo como 1 de cada 1000, ¿no? De cada 1000 nacidos vivos tienen una malformación renal. Ajá.
Y bueno, las malformaciones renales y de la vía urinaria son la causa más frecuente de la enfermedad renal terminal en infancia. ¿Cuál es la segunda más importante? Las glomerulopatías, ¿no? Entonces, la primera son las malformaciones nefrourológicas seguidas por las glomerulopatías. A diferencia de Estados Unidos o de países de los llamados primer mundo, estos países, pues generalmente la primer causa de enfermedad renal crónica en la infancia son las glomerulopatías, seguidas de las malformaciones. ¿Y esto por qué? Pues porque en los países de primer mundo tienen más la, digamos, cultura, no sé cómo llamarle, de estar haciendo ultrasonidos seriados en mujeres embarazadas. Y aunque no lo crean, aquí en México, aunque el ultrasonido es un método de diagnóstico barato, que no es como difícil de conseguir, pues realmente todavía está muy limitado en muchas partes, ¿no? Sobre todo en lugares como de difícil acceso a los servicios de salud, por ejemplo, no sé, indígenas, localidades como muy escondidas donde no llegan tan seguido los servicios de salud, pues bueno, no hay ultrasonidos y no se predicen estas malformaciones, ¿no? Entonces, por eso México sigue siendo un lugar donde hay una alta estadística de malformaciones no detectadas, ¿no? Porque no está esa cultura del ultrasonido. Y pues bueno, aproximadamente una tercera parte de estas malformaciones van asociadas a otras malformaciones, ¿no? Que ya les dije más o menos cuáles. Y también forman parte de síndromes. O sea, también están los síndromes, que casi todos los síndromes tienen malformaciones renales. Ok, no vamos a meternos mucho en la embriogénesis, pero sí vamos a dar una embarradita, ¿no? Lo que es todo el sistema renal y de vías urinarias proviene del mesodermo intermedio, el cual a su vez se clasifica en pronefros, que es la formación del riñón viejo, del riñón rudimentario, el que no funciona todavía. El mesonefros es donde se origina el riñón ya bien desarrollado, y el metanefros, que ya es la forma del riñón definitivo, ¿no? Entonces, el metanefros es el que está involucrado aquí de forma importante. Entonces, ya dijimos que el origen del riñón viene del metanefros. Ajá. ¿Qué ocurre para que haya una alteración en la formación del riñón y de las vías urinarias? Bueno, normalmente tenemos aquí el metanefros, ¿no? El metanefros da origen al tracto urinario normal, ¿sí? Pero hay algunos factores que pueden provocar que este metanefros dé lugar a un tracto urinario malformado, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores? Bueno, el más importante, mutaciones genéticas. Ajá. Hay involucro de factores genéticos y ambientales. Intervienen varios genes, ¿sí? Que pudieran tener alguna alteración que pudieran provocar este tipo de malformaciones. También se habla de algunos teratógenos, algunos medicamentos, por ejemplo, usados en el embarazo, que pudieran estar involucrados en este tipo de malformaciones. La dieta materna, se ha dicho que también, por ejemplo, las mujeres que tienen algunas enfermedades en el embarazo, como diabetes, pudieran provocar estos factores que provoquen alteraciones a nivel de tracto urinario, ¿no? Y bien, una obstrucción al flujo urinario, sobre todo en las etapas tempranas de la embriogénesis, pueden dar lugar a este tipo de malformaciones, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es como lo que se sabe. No hay nada como muy concluyente, pero bueno, esto es lo que tenemos hasta ahorita. Entonces, algunas generalidades. Sabemos que el riñón definitivo está formado al quinto mes, ¿no? El riñón definitivo. Antes del quinto mes es un riñón que está en vías de formación. Ajá. Se conoce que durante la embriogénesis los riñones se encuentran en la cavidad pélvica. Ajá. Y estos riñones van a ascender y van a llegar hasta las glándulas suprarrenales y posteriormente
alojar alguna alteración en este ascenso, ¿no? En esta etapa. Y cuando hay alguna alteración en esta etapa, pues los riñones pueden no llegar a colocarse en el retroperitoneo. Entonces, esto pues es lo que da lugar a ectopias renales, ¿no? Sobre todo cuando en esta etapa de la embriogénesis hay alguna disrupción o alguna alteración. El riñón definitivo, es decir, el riñón que ya empieza a producir orina, empieza a funcionar a partir de la semana 12. Ajá. Esto es muy importante porque ya cuando el riñón empieza a producir orina, pues es cuando empieza a haber una buena cantidad de líquido amniótico. El líquido amniótico no es más que orina. Ajá, es orina del feto, es orina que el mismo feto va a deglutir y va a volver a orinar. Ajá, entonces, cuando hay una cantidad reducida de líquido amniótico, siempre se tiene que sospechar que hay algún problema en la formación de orina, ¿no? O que el paciente tenga algún problema renal. Ajá, entonces, esto es como un punto clave para cuando tenemos que hacer valoraciones prenatales, ¿no? En pacientes que tienen disminución de líquido amniótico. Entonces, ya dijimos que el feto deglute el líquido amniótico y lo vuelve a orinar, pero la función de excreción de todo lo que son tóxicos y todo eso se lleva a cabo en la placenta, ¿no? Esto es a nivel prenatal. Bueno, ya entrando en la clasificación de las malformaciones, pues bueno, lo vamos a clasificar en tres. Primero vamos a clasificar las malformaciones que se originan a partir del parénquima renal, o sea, que afectan básicamente nada más a los riñones. Y hay varias, pero vamos a hablar en esta clase nada más de estas que tenemos aquí. La primera, pues, es la displasia renal. Ahorita vamos a hablar de cada una de ellas. La segunda es la displasia renal multiquística, hipoplasia renal y agenesia renal. Son como las más importantes. También tenemos otras dos que son anomalías de la migración embrionaria renal. ¿Sí? Cuando hay algún problema en el ascenso de la cavidad pélvica al retroperitoneo, y aquí tenemos dos. Una es la ectopia renal y otra es el riñón en herradura. Ajá, esas son de las más importantes. Y por último tenemos anomalías en el sistema colector, ¿sí? Que ya estamos hablando de ureteros, pues hacia abajo, ¿no? Y ahí vamos a incluir dos. Una es la duplicación renal o doble sistema colector y otra el reflujo vesicoureteral. Estas son las más importantes. De estas no vamos a hablar tanto, vamos a dar nada más una embarradita porque se supone que esto lo van a ver más en su clase de urología. Bueno, vamos a hablar de la primera, ¿no? La primera es la agenesia renal. Bueno, la agenesia renal, como su nombre lo dice, ¿no? Es la ausencia de uno o de los dos riñones. Es cuando no tienes uno de los dos riñones o bien que no tienes los dos, ¿no? Si hablamos específicamente de la agenesia renal bilateral, pues entonces estamos hablando de que ese paciente es un paciente que, por supuesto, va a morir, ¿no? Nadie puede vivir sin riñones y sí puede pasar, sí ha ocurrido casos que los niños nacen sin riñones. De hecho, generalmente esto puede provocar pues muerte inmediata, ¿no? Todos los mortinatos, es decir, los niños que nacen y que luego mueren, muchos de ellos pueden tener agenesia renal, ¿no? Porque es incompatible con la vida, no pueden vivir sin realizar todas las funciones de producción de orina, excreción y todo lo que se lleva a cabo en los riñones, ¿no? Todas las funciones básicas y las más importantes. Entonces, también es importante saber que muchas veces puede ser la ausencia del riñón solito o bien del riñón con todo y uretero. De hecho, es más frecuente que la ausencia sea completa. O sea, si te falta el riñón, viene con todo y uretero. O sea, falta el uretero, ¿no? Y bueno, también cuando hay agenesia renal bilateral, generalmente viene asociada con otras malformaciones graves. Ajá. Como cuáles, por ejemplo, atresia esofágica, son de las más importantes, hipoplasia pulmonar, que no se desarrollaron completamente los pulmones. Esto es grave
y como les comenté, pues si no hay riñones, no se produce orina, ¿sí? Y si no se produce orina, pues el paciente va a morir, ¿no? La agenesia renal, ¿por qué causa muerte? ¿No? Como ya lo había comentado en las diapositivas anteriores. Bueno, si no tiene riñones, pues el pacientito no va a orinar, ¿no? Si no orina, pues va a haber un oligohidramnios o incluso anamnios, ¿no? Que es cuando no hay nada de líquido amniótico. Si hay oligohidramnios o hay anamnios, esto va a provocar hipoplasia pulmonar, ¿sí? Porque no, el paciente no tiene dónde amortiguar la formación, digámoslo así, de sus pulmones, y esos pulmones no van a estar bien desarrollados. Estos pacientes, pues generalmente al nacer presentan insuficiencia respiratoria, y bueno, a la hora de nacer pueden tener algunos problemas, ¿no? Generalmente, si el paciente no tiene dónde amortiguar, no tiene líquido amniótico, dónde amortiguar, digamos, que su posición, pues va a ser un paciente que va a estar comprimido en todo lo que es la etapa fetal. Y esto puede provocar algo que se llama facies de Porter, que ahorita vamos a ver cómo es. Generalmente el paciente tiene una presentación de nalgas y puede tener fusionados los miembros inferiores, ¿no? Que es algo que conocemos como artrogriposis. Ay, bueno, esto. Es cuando se fusionan los miembros inferiores, ¿no? Es un paciente que tiene completamente una posición de fusión, ¿no? Entonces, cuando un paciente nace así, pues lo primero que sospechas es el paciente puede tener agenesia renal. Y las facies de Porter, como lo estábamos comentando, pues esta fascia, es una fascia muy característica, ¿no? De los niños que no tienen riñones. Generalmente hay hipertelorismo, ¿no? Que es cuando tienen los ojitos muy separados. Pueden tener orejas grandes de inserción baja, incluso puede haber escaso cartílago. Estos pacientes pueden tener aplastamiento de la nariz, obviamente, porque no hay líquido amniótico donde amortiguar, retrognatismo, ¿no? A nivel de la mandíbula, y pliegue en epicanto, ¿no? Que son los plieguecitos que se les hacen aquí abajo de los ojos, que es muy característico, por ejemplo, de la trisomía 21. Entonces, esta es la facies de Porter, que es muy común en pacientes con agenesia renal. Y bueno, esa fue la agenesia renal bilateral, que como ya les comenté, es incompatible con la vida. La siguiente es la agenesia renal unilateral. Ajá. Esta sí es compatible con la vida. Con que una persona tenga un solo riñón con su uretero, pero si ese riñón es funcional, pues la persona puede vivir muchísimos años. Incluso lo mismo que iba a vivir con los dos riñones, lo puede vivir con un solo riñón. Ajá. Porque ¿qué pasa? ¿Qué hace este riñón para poder suplir las funciones del otro riñón? ¿Alguien me puede decir? Hay una hipertrofia compensatoria. Así es. Hay hipertrofia compensadora o compensatoria. Ajá. Ese riñón que queda crece, crece y crece, ¿no? Entonces son riñones muy grandes que lo que tratan de hacer es que las nefronas trabajan el doble, ¿no? Para poder compensar el trabajo que tienen que hacer los dos riñones, ¿no? Eso pasa en todas las ocasiones donde nada más hay un solo riñón, que puede ser una persona que nació con un solo riñón, que se llama agenesia renal unilateral, o bien paciente monorreno, ¿no? Se escucha muy chistoso, pero así es, monorreno. Y generalmente una persona monorrena es un hallazgo casual, es decir, no es algo que se pueda tener síntomas muchas veces, ¿no? Incluso a veces personas que se hacen ultrasonidos de rutina o porque van a ser donadores renales, se les hace su ultrasonido, bueno, pues resulta que solo tienen un solo riñón, ¿no? Esto que habíamos hablado de la hipertrofia compensadora se puede ver también en personas que donan riñones, ¿no? Donan el riñón, obviamente con todo y uretero, y el otro riñón crece, ¿no? Entonces también se ve en estos pacientes donadores renales. Bueno, la incidencia de pacientes con agenesia renal unilateral es de 1 a 1,500 personas, ¿no? Ya ni siquiera les digo bebés, ¿no? Sino porque personas en general, ¿no? Que no conocen que tienen esto, ¿no? También se piensa que el origen es un brote ureteral anómalo, es decir, que tiene problemas ahí
a nivel de la embriogénesis, en alguna de las etapas de la embriogénesis, generalmente pues no tiene por qué haber problemas a nivel gonadales, ¿no? Sus gónadas no tienen ningún problema, y bueno, generalmente si te falta el riñón, te falta el uretero, ¿no? Es como lo más frecuente. Otra de las malformaciones es la displasia renal, ¿no? La displasia renal, pues generalmente es unilateral, ¿no? Es decir, un solo riñón. ¿Y de qué se trata? Se trata de un desarrollo aberrante del mesénquima metanéfrico, ¿sí? Es decir, que es todo el tejido renal está mal formado, ¿no? Tiene varios quistes que generalmente no están comunicados entre sí, ¿no? Tiene poco tejido renal, es decir, tiene pocas nefronas funcionantes. Ajá. Y bueno, obviamente el grado de funcionalidad de este riñón pues es muy bajo. Prácticamente el otro riñón hace todo el trabajo, ¿no? Y estos riñones pues generalmente llega un momento en que se tienen que quitar, ¿no? Porque son más los problemas que puede dar que los beneficios, ¿no? Porque las pocas nefronas que quedan pues son nefronas que van a seguir produciendo renina, generalmente puede doler, puede provocar infecciones urinarias, ¿no? Entonces, generalmente esto, pues, cuando ocasiona más problemas, es mejor quitarlo, ¿no? ¿Cuánto funciona este riñón displásico? Es variable. Se dice que si te funciona menos del 15% hay que sacarlo, ¿no? Porque es más el daño que te va a provocar. Y bueno, esto es directamente proporcional, pues, al número de nefronas que funcionen. Y es frecuente, ¿no? El hallazgo de displasia renal multiquística, ¿no? Como también se le denomina, o se le da ese apellido de multiquística, ¿no? Cuando la displasia renal es bilateral, porque puede ser de los dos riñones, ahí sí tenemos un problema. Más comúnmente, cuando la displasia renal quística es bilateral, se le conoce como riñones poliquísticos. Ajá. Los riñones poliquísticos son frecuentes. También es frecuente que se haga el diagnóstico hasta la edad adulta. Y los riñones poliquísticos, que es un capítulo completamente aparte, porque es muy, muy, muy largo este tema, solamente les voy a comentar algunas generalidades, va muy de la mano con alteraciones genéticas. Es decir, tiene un patrón de herencia autosómico dominante. Más miembros de la familia tienen quistes renales, ¿no? Y muchas veces estos quistes pueden encontrarse en otros órganos, ¿no? Pueden estar incluso en páncreas, en hígado, y pueden ir acompañados incluso de otras malformaciones, es decir, pueden estar incluidos en los famosos síndromes, ¿no? Incluso hay este tipo de quistes renales, en un tipo de alteración endocrinológica, que es la diabetes tipo MODY, ¿no? Que se ve en adultos jóvenes y que pueden tener presencia de quistes a diferentes órganos, ¿no? Entonces, la displasia renal multiquística bilateral, que pueden ser riñones poliquísticos, pues tiene un pronóstico bastante reservado, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico? Pues bueno, depende de la funcionalidad de los riñones, ¿no? Que muchas veces estos quistes crecen, se rompen, se infectan, y el tejido renal que sirve, pues prácticamente es poco, ¿no? Y si esos quistes crecen, pues van ocupando el lugar del parénquima renal y llega un punto en el que se pierde la funcionalidad de ambos riñones. ¿Qué ocurre en estos pacientes? Pues generalmente en alguna etapa de su vida van a requerir trasplante renal, ¿no? Ok, otra malformación que podemos tener es la hipoplasia renal. Aquí quiero que quede muy claro la diferencia entre hipoplasia y atrofia, ¿sí? Porque se puede confundir. La hipoplasia es cuando uno de tus dos riñones, o digo, puede ser bilateral, ¿no? Ya sería muy mala suerte, pero generalmente uno de los dos riñones es más chico que otro. Normalmente hay una diferencia o debe de haber una diferencia de aproximadamente 1 centímetro entre los dos riñones. Es muy difícil que los dos riñones estén del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque acuérdense que del lado derecho tenemos el hígado. Entonces, muchas veces el riñón de ese lado, pues no crece igual o no puede crecer igual porque está limitado por el hígado. Entonces, casi siempre hay una diferencia de 1 centímetro. Pero
si en algún momento hacemos algún ultrasonido o algún estudio de imagen donde se vea que la diferencia entre los dos riñones es más grande, ¿no? No sé, 2, 3 centímetros, tenemos que hacer un abordaje para ver qué puede estar provocando que ese riñón no haya crecido, ¿no? Y eso se le llama hipoplasia renal, ajá, que puede ser por algún problema en la perfusión de ese riñón, ¿no? Puede ser algún problema a nivel de las arterias renales, ¿no? Alguna estenosis de arteria renal que esté provocando que haya alteración en el flujo sanguíneo, o muchas veces puede ser incluso de nacimiento, ¿no? O sea, puede la persona nacer con un riñón más chico que otro. Sin embargo, las nefronas son normales, o sea, puede ser un número disminuido de nefronas, ¿no? A comparación del riñón contralateral, pero eso no quiere decir que no funcione, o sea, sí funciona, pero va a funcionar de acuerdo al número de nefronas funcionantes, ¿no? ¿Qué se le hace a ese riñón? ¿Se quita o no se quita? Bueno, si el riñón funciona, pues no se quita, ¿no? Se sigue dejando ahí con su porcentaje pues de acción o de función más bien, ¿no? Y se puede dejar ahí sin problemas. Pero bueno, obviamente también el otro riñón puede crecer más, tratando de compensar la falta de actividad que tiene el otro riñón. ¿Por qué les decía que era muy diferente que tenemos el diagnóstico de hipoplasia a atrofia? Porque es un término que se puede llegar a confundir. Atrofia es cuando sí la persona nació con sus dos riñones del mismo tamaño o la diferencia de 1 centímetro aproximado que tiene, ¿no? Pero que en algún punto de su desarrollo o de su vida, ese riñón se empezó a atrofiar o a hacer chiquito. Y generalmente eso puede pasar por enfermedades renales o bien, igual puede pasar que el riñón se limitó su crecimiento por una falta de flujo sanguíneo, ¿no? Pero ahí sí el riñón está disminuido de tamaño y las nefronas están atróficas, o sea, están hipofuncionantes. El diagnóstico diferencial de la hipoplasia y de la atrofia es únicamente histopatológico. O sea, si yo veo un riñón chiquito por ultrasonido, no puedo saber si es atrofia o hipoplasia. La única forma sería biopsiándolo y saber qué fue lo que le pasó a ese riñón. Es como difícil saberlo solamente con un estudio de imagen. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, doctora. A ver, dime. Ah, dijiste que no, ¿verdad? Ok. Anomalías de la migración embrionaria renal. Ajá, como les dije en la clasificación, generalmente son anomalías que ocurrieron en alguna etapa en la que la embriogénesis estaba llevando a cabo la migración de los riñones desde la cavidad pélvica hasta el retroperitoneo, ¿no? Y bueno, la más común pues es la ectopia renal. Igual la ectopia renal, que es cuando un riñón está fuera del lugar, es decir, fuera del retroperitoneo, igual puede ser unilateral o puede ser bilateral, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, el riñón se aloja en cualquier punto de la cavidad abdominal, ajá. Incluso puede alojarse en tórax. Se ha visto que puede llegar a haber riñones en tórax. Incluso algunos se quedan en la cavidad pélvica, ajá. Y bueno, generalmente no hay síntomas, igual puede ser un hallazgo casual, y cuando se llega a hacer el diagnóstico, encontramos que los riñones generalmente son un poco más chiquitos, ¿no? De lo que normalmente son, porque generalmente van a estar limitados por otras estructuras abdominales que no les permiten crecer como normalmente tendrían que crecer. Entonces son riñones un poquito más chiquitos y también funcionan un poco menos, ¿no? Debido a que hay un número reducido, pues, de nefronas, ¿no? Por la limitación de los otros órganos adyacentes. Y bueno, sí puede haber algunos síntomas vagos, no tan frecuentes, puede haber infecciones de vías urinarias, ¿no? En estos pacientes, pero bueno, generalmente no son causa de alguna otra cosa grave, ¿no? Otra de las malformaciones a nivel de la migración renal, pues tenemos que también no es tan
difícil de ver en la consulta, ¿no? Yo tengo varios pacientes, varios niños que tienen esto, riñón en herradura, que es cuando ocurre una ectopia renal, es decir, están en diferente lugar de lo que es la cavidad retroperitoneal, y que en algún punto del ascenso de estos riñones se fusionaron los polos renales, ¿no? Lo más frecuente es que la fusión de esos polos renales sea a nivel de los polos inferiores. Ajá. Se fusionan los dos riñones formando, digamos que uno solo, ¿no? Sin embargo, pues cada riñón sigue teniendo su 1.200.000 nefronas, ¿no? Y bueno, esto, aunque no lo crean, sí puede tener algunos problemas, ¿eh? O sea, sí puede ser un hallazgo casual. A mí me ha pasado que por ejemplo, igual se hacen un ultrasonido de rutina y resulta que tienen riñón en herradura. Pero bueno, muchas veces esto sí puede provocar algunas otras alteraciones como infecciones de vías urinarias de repetición, o bien puede haber algún grado de reflujo vesicoureteral, ¿no? Obviamente como la anatomía cambia un poco, sí puede haber algún grado de reflujo, y acuérdense que cuando hay reflujo vesicoureteral, muchas veces hay algún tipo de esclerosis, ¿no? Algún tipo de esclerosis o de cicatrización a nivel del tejido renal, ¿no? Y esto puede provocar algún grado de proteinuria o de hipertensión en algún momento de la edad de la paciente o del paciente, ¿no? También asimismo tenemos otra malformación que aquí la agrupé porque no vale la pena agruparla en otro apartado, que es el riñón en torta, ¿no? Que es cuando están fusionados los dos polos renales, ¿no? Polo inferior y polo superior. Entonces así forman como una torta, por eso se llama riñón en torta. Este no es tan frecuente como el riñón en herradura, pero aquí sí puede haber problemas más graves, sobre todo reflujo vesicoureteral, porque pues imagínense, si están funcionando los dos polos, tanto superior como inferior, pues ya a nivel de lo que es pues las pelvecillas renales, los ureteros, todo el sistema colector, pues puede haber ahí un amontonamiento de los mismos que pueden provocar algún grado de obstrucción de la orina, ¿no? A algún nivel. Como le digo, el riñón en torta no es tan frecuente, pero sí existe, ¿no? Y bueno, a nivel de anomalías a nivel del sistema colector, pues tenemos varios tipos de malformaciones. Les digo, esto va a ser solamente una embarradita porque ustedes lo van a ver como más detallado cuando ven la clase urológica, pero bueno, se clasifican malformaciones propiamente de los ureteros, en malformaciones a nivel de la vejiga y de la uretra, ¿no? El más común a nivel de los ureteros es el reflujo vesicoureteral, ¿no? Este es un problema bastante común en pediatría, ¿no? De todos mis pacientes que llegan a la consulta de nefrología pediátrica, pues muchos de ellos tienen problemas de reflujo vesicoureteral. Ajá. Entonces, si no le resuelves el problema de reflujo, pues obviamente estás provocando un daño a nivel del parénquima renal. Es decir, si no se resuelve la causa que está provocando el reflujo, esto va a provocar que ese parénquima renal se dañe, se esclerose y muchas veces se pierda función. Entonces, es la anomalía más frecuente y como su nombre lo dice, ¿no? Es el paso retrógrado desde la orina, desde la vejiga hasta los ureteros, ¿no? En algún grado. Y tenemos 5 grados, ¿no? Dependiendo hasta dónde llega la orina o hasta dónde se regrese. El grado 1 y el grado 2, pues generalmente no me dan muchos síntomas, ¿no? Lo que me dan, pues a veces puede ser infecciones de vías urinarias o que el paciente tenga enuresis, ¿no? Diurna o nocturna, que bueno, ese es otro tema muy aparte, pero bueno, nada más como para hacerles el comercial. La enuresis puede ser normal hasta los 6 años, ¿no? Que es cuando el niño presenta micciones en la cama, ya una vez que ya se aprendió el control de los esfínteres, ¿no? Ya después de los 6 años, la enuresis requiere abordaje y requiere estudios, incluso tratamiento, ¿no? Y descartar que no haya reflujo vesicoureteral. Entonces, como lo dije, grado 1, grado 2 prácticamente no requiere más que vigilancia, pero si llegamos a grado 3, que es cuando empieza a haber tortuosidad de los ureteros y dilatación de la pelvecilla renal e hidronefrosis, pues esto, conforme va avanzando de grado, pues es más, el daño es más grande, ¿no? A partir de grado 3 es cuando empezamos a dar profilaxis con antibiótico para que no haya infecciones de vías urinarias, y grado 4 y grado 5, que es moderado y severo,
generalmente ahí requiere tratamiento quirúrgico, ¿no? Que eso ya lo van a ver como más a fondo con el doctor Santibáñez. Permítanme un segundito, ¿no? Estoy en clase, te marco en un momento. Perdón. Entonces, eso fue el reflujo vesicureteral, ¿no? Que les dije que es un tema solito, ¿no? Es un tema solito que ustedes van a ver con el doctor Santibáñez. La estenosis ureteral, pues bueno, como dice su nombre, ¿no? Estenosis. Hay una obstrucción a nivel de algún punto de los ureteros, ¿no? Que normalmente puede ser a nivel de la unión pielo-ureteral o ya más bajo, a nivel uretero-vesical, ¿no? Cuando hay algún grado de obstrucción a este nivel, pues se produce una hidronefrosis grave. Esto es bien importante porque, por ejemplo, en los ultrasonidos prenatales, que ahorita vamos a ver cuando veamos el abordaje, pues muchas veces el ginecólogo lo que observa es una hidronefrosis grave. No puede saber a qué nivel está la obstrucción, pero seguro hay una obstrucción cuando hay una hidronefrosis, ¿no? Y bueno, el tratamiento va a depender de a qué nivel está la obstrucción, ¿no? Aquí también es muy importante que todas las personas que tengan algún grado de hidronefrosis se les vigile la función renal, porque son personas que a largo plazo van a hacer elevaciones de creatinina, y obviamente todo lo metabólico pues se va a llegar a alterar, ¿no? Si la función renal se empieza a deteriorar. Bueno, otra de las malformaciones a nivel de los ureteros es la duplicidad ureteral o bien lo que se conoce como doble sistema colector. Es cuando hay dos ureteros, ¿no? Hay dos ureteros que salen de los riñones, generalmente es unilateral. Y tenemos que la duplicidad ureteral puede ser completa, que es cuando cada uretero sale del riñón y cada uno desemboca en un punto diferente a nivel vesical, ¿no? Puede ser completa o bien puede ser incompleta cuando los dos ureteros se unen en algún punto y solamente un solo uretero se implanta a nivel vesical, ¿no? Normalmente, generalmente esta es la incompleta es la más frecuente y puede ser asintomática, no da síntomas. Esta sí es muy difícil que me dé un síntoma, también puede ser un hallazgo casual, ¿no? A nivel de la vejiga, pues bueno, hay varias malformaciones. Una de las más importantes o frecuentes es cuando está la vejiga expuesta completamente. Eso se llama extrofia vesical y esto puede ocurrir en personas que tienen, por ejemplo, alguna alteración a nivel de los músculos abdominales, ¿no? Que estos músculos abdominales no cubren completamente y bueno, sale la vejiga. Cuando un paciente tiene extrofia vesical, siempre hay que excluir que no vaya a tener un síndrome que se llama síndrome de Prunbelli, que es algo que se conoce también como síndrome de ciruela pasa, que es cuando tienen muy ausencia de músculos abdominales, el paciente puede tener anomalías a nivel genital como epispadias y también alteraciones en los intestinos, ¿no? Aquí, ¿qué se hace? Pues obviamente es completamente resolución quirúrgica, ¿no? Y obviamente, pues mientras se hace eso hay que estar evacuando la orina. Y bueno, a nivel de la uretra, la malformación más frecuente que vamos a encontrar son las válvulas de uretra posterior. Las válvulas de uretra posterior, pues generalmente se dan en hombres, ¿no? A nivel de la uretra posterior, y es cuando hay unas membranas a nivel de esta uretra que no permiten que la orina salga, que no permiten, entonces obstruyen el paso de la orina, y bueno, esto puede provocar que toda esta orina se estanque y obviamente se regrese, ¿no? Cause algún grado de reflujo y obviamente si se regresa la orina, pues ¿qué va a provocar? Va a provocar hidronefrosis y va a provocar tortuosidad de todo lo que es el sistema colector. Entonces, normalmente esto también se detecta a nivel prenatal. Una vejiga grande siempre tiene que abordarse o descartarse que el paciente no vaya a tener valvas de uretra posterior. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? Bueno, el pronóstico va directamente proporcional al grado de lesión renal que el paciente tenga. Es decir, que si esto no se detecta en las etapas iniciales,
pues el daño que se va a provocar a nivel de los riñones va a ser muy grande, ¿no? A tal grado que, bueno, esos pacientes incluso pueden llegar a requerir diálisis en algún momento de su vida porque el daño renal fue muy grande. Algunas veces se ha tratado de que en cuanto se hace el diagnóstico de valvas de uretra posterior, se haga la resolución quirúrgica de estas membranas de forma prenatal. Y eso, por supuesto, pues va a mejorar el pronóstico del paciente. Bueno, rápidamente vamos a ver el abordaje de estos pacientes. Pues ya una vez que se detectó de forma prenatal que el paciente tiene una malformación tanto de la vía urinaria como a nivel de parénquima, pues se tiene que hacer el método más sensible, más fácil, más rápido, más barato, pues es el ultrasonido, ¿no? Ahorita vamos a ver más de esto y qué se tiene que valorar en el ultrasonido. El ultrasonido, como lo comenté, se debe de realizar en los primeros 3 meses de embarazo y es más confiable las malformaciones en el segundo trimestre. Sin embargo, cuando se detecta una malformación de las vías urinarias de forma prenatal, muchas veces cuando esto no es grave, no necesita corroborarse en las primeras 72 horas del nacimiento del bebé, porque muchas veces esto se va corrigiendo solo, ¿no? Cuando es algo no grave, se va corrigiendo. Y pues normalmente se debe de hacer después de las primeras 72 horas, a menos que el paciente, por ejemplo, no orine, o que sea una hidronefrosis grave, o que sea un oligohidramnio severo. Si esto ocurre, sí se sugiere que se haga un ultrasonido en las primeras horas de vida. Pero, bueno, obviamente aquí lo más importante es que se le haga un seguimiento a este paciente, porque si no se lo haces en las primeras horas, es un paciente que se puede perder en la consulta y muchas veces ya no regresan, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar más del ultrasonido y de los hallazgos. Tenemos que valorar siempre la cantidad de líquido amniótico. Ajá, como lo dijimos en las anteriores diapositivas, hay algo que puede ser oligohidramios o anamnios. Entonces, esto es un indicador de la disfunción renal. A menos cantidad de líquido amniótico, el grado de disfunción renal pues es más grave. Ajá. Y bueno, los marcadores de mal pronóstico, pues que haya una disminución muy severa de líquido amniótico. Si ya queremos como valorar qué tanto están dañados esos riñones, pues se puede hacer un análisis de cistatina C en sangre fetal. La cistatina C es una sustancia que nos permite medir la función renal. Lo vamos a ver cuando veamos pruebas de función renal, pero es mucho más confiable que la creatinina sérica. La creatinina sérica, normalmente la primera semana de vida, cuando tú le analizas la creatinina a un bebé, es muy semejante a la creatinina materna, ¿no? Empieza a bajar después de la primera semana. En prematuros, hasta a partir de la tercera semana, ya es una creatinina prácticamente del paciente. Y bueno, a nivel renal, de ultrasonido, podemos encontrar algunas alteraciones como hiperecogenicidad renal. Esto lo vamos a ver ahorita que veamos el ultrasonido. Me voy a saltar ahorita para poder hablar de esto. El ultrasonido renal es un método de diagnóstico bastante preciso para descartar las anomalías una vez que el paciente ya ha nacido. El ultrasonido renal tiene sus limitantes, ya que no te evalúa la dinámica de producción de orina o de salida de la orina, ¿sí? El ultrasonido solamente te va a valorar morfología de los riñones y presencia de alguna alteración en su formación, ¿no? Tanto a nivel de los riñones como en los ureteros y la vejiga, ¿sí? Pero no evalúa la dinámica de salida de la orina. Esos son otros métodos. Bueno, a grosso modo vamos a explicar un ultrasonido renal. El ultrasonido renal, pues bueno, tenemos los riñones, que generalmente en los niños pues tiene que tener una medición acorde a la talla del paciente, ¿sí? Como lo vieron en su clase de anatomía renal, a la edad adulta un riñón debe de medir aproximadamente entre 10 y 12 centímetros, ¿no? Entre más grande y corpulenta esté la persona, pues obviamente va a medir más. Pero en los niños es diferente. En los niños va de acuerdo a su edad y a su estatura.
¿no? Generalmente un bebé tiene una medición de sus riñones más o menos de 3 o 4 centímetros y a medida que el niño va creciendo, estos riñones pues van a ir creciendo de tal forma que en la adolescencia, más o menos 10, 12 años, ya el riñón ya es prácticamente de la edad, del tamaño de un adulto. Entonces, ¿qué ecogenicidad tienen los riñones en el ultrasonido? Normalmente el riñón tiene que ser hipoecogénico respecto al hígado. Si ustedes se acuerdan, el hígado tiene que ser hiperecogénico, o sea, más blanco. Ajá. El riñón es un poquito más gris a comparación del hígado. Y tenemos que valorar la corteza y la médula, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, la médula pues es lo más interno, la corteza es lo que va más por fuera y normalmente tienen que tener una relación de 1:1. La médula es un poquito más hiperecogénica, es lo que está adentro y siempre tenemos que medir el tamaño tanto transversal de los riñones, ¿no? Y aquí el otro corte, tanto longitudinal como transversal, perdón. Y tenemos que valorar siempre cómo es la ecogenicidad del riñón, qué tamaño tienen los riñones, si están hipoecogénico o hiperecogénico, y la relación corteza-médula, que como ya les comenté, la relación tiene que ser 1:1, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay disfunción renal o que ese riñón está dañado? Se pierde la relación corteza-médula, es decir, ya ni siquiera vas a saber cuál es corteza y cuál es médula, todo está mezclado, ¿no? Cuando hay algún daño renal grave. También podemos medir el diámetro de la pelvecilla renal o el diámetro anteroposterior de la pelvecilla renal, ¿no? Esto nos sirve para ver qué grado de hidronefrosis tiene el paciente, ¿no? Pelvecilla renal mayor a 10 milímetros sugiere hidronefrosis, es decir, que el paciente tiene algún grado de uropatía obstructiva, ¿no? Igual esto lo van a ver de forma más amplia en urología, pero bueno, quise darles una embarradita para que más o menos sepan y que no les cuenten cuando les enseñen un ultrasonido, ¿no? Un método muy común en pediatría que utilizamos para ver malformaciones renales, igual les voy a dar una embarradita porque lo vamos a ver cuando veamos pruebas de función renal, es el uretrocitograma miccional, ¿sí? El uretrocitograma miccional es un estudio en el cual se le introduce una sonda a nivel urinaria al paciente. Esto obviamente se hace pues generalmente cuando son pacientes muy bebés o muy chiquitos, pues incluso a veces se tiene que sedar al paciente, pues porque es muy doloroso. Cuando son niños más grandes, pues no se ocupa sedar, ¿no? Pero bueno, se introduce un catéter urinario y se inyecta un medio de contraste, ¿no? Esto que ven pintado, pues es la vejiga. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, el uretrocistograma miccional tiene varias fases. Una, la primera que es cuando se llena la vejiga del medio de contraste. Y otra, es cuando esta misma vejiga, pues tiene que presentar una micción y ese medio de contraste, pues se vuelve a eliminar por el uretero. Pero ¿qué pasa cuando hay reflujo vesicureteral? Pues se pintan esos ureteros hacia arriba, ¿no? Después de la vejiga, y se llegan a pintar también todo lo que son la pelvecilla y los cálices renales, ¿no? Si ustedes se fijan en esta diapositiva, pues se ve todo tortuoso, la pelvecilla toda dilatada, pues obviamente, ¿qué significa esto? Pues que el paciente tiene reflujo vesicoureteral. Un paciente que no tiene reflujo no se tienen por qué pintar ni los ureteros ni la pelvecilla, ¿no? Y por último, tenemos también estudios de medicina nuclear en los niños, que generalmente el que usamos es el gamagrama renal y el gamagrama condiurético, ¿no? Hay varios tipos de gamagramas. Tenemos gamagramas que nos sirven para ver cicatrices renales, que se usa un radiotrazador que se llama DMSA. Hay otros tipos de gamagramas que nos sirven para medir la función renal, es decir, para saber exactamente cuánto funciona cada riñón. Ajá. Y el radiotrazador que se usa aquí es el radiotrazador DPTA, ¿no? Digo, tiene nombres súper complicados que no se los voy a decir, pero bueno, así se abrevian. Y el renograma con MAG3, que es otro radiotrazador, que ese nos sirve para ver si hay alguna obstrucción a nivel de alguno de los dos riñones, ¿no? Y gracias a eso, pues podemos saber cuál riñón está obstruido y poder valorar
se ocupa algún procedimiento quirúrgico para desobstruirlo, ¿no? Igual esto lo van a ver más a fondo con el doctor Santibáñez, pero yo sí quería enseñarles cómo es un gamagrama, ¿no? En un paciente. En la primera imagen tenemos un gamagrama normal, ¿no? Donde tú le pones el radiotrazador y después este radiotrazador va cayendo, ¿no? O se va volviendo a eliminar de forma normal. ¿Qué pasa cuando hay obstrucción? Tú le pones el radiotrazador y en vez de que la curva vaya hacia abajo como normalmente tiene que ser, pues ese radiotrazador no se elimina, ¿no? Va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y ahí se queda por mucho tiempo porque no se puede eliminar, ¿no? Igual en las imágenes de al lado podemos ver cómo es la perfusión de los dos riñones cuando son riñones normales y en la otra imagen podemos ver cuando un riñón no perfunde de forma adecuada, pues es porque hay una obstrucción a algún nivel, ¿no? De ese riñón. Y pues bueno, prácticamente es lo más importante. Es muy importante hacer un diagnóstico antenatal de las malformaciones y bueno, si no se puede hacer antenatal, pues se puede hacer el abordaje postnatal, ¿no? Aquí lo más importante es que esos riñones pues tengan la menos cantidad de lesión posible o el menor tiempo de lesión posible. Acuérdense, entre más tiempo dure un problema en los riñones, ese riñón se va a dañar y el riñón cuando se daña muchas veces ya no regresa a su estado original y bueno, se va perdiendo la función de esos riñones, ¿no? Y es triste ver, por ejemplo, niños con enfermedad renal crónica que requieren ya diálisis o que requieren trasplante renal, cuando pudo haber sido alguna situación que se pudo haber detectado en los primeros años de vida, que se le pudo haber dado un tratamiento y es muy triste que lleguen prácticamente ya con los riñones inservibles, ¿no? Entonces, es por eso que se hace un hincapié en la medicina preventiva y también en la medicina de detección temprana, ¿no? Y de resolución de estas malformaciones. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Yo, doctora, en lo que era el riñón en herradura, ¿existe alguna cirugía para separarlos o está contraindicado hacer eso? No está contraindicado, pero no es necesario hacer una cirugía. Es decir, no te va a provocar un problema mayor el riñón en herradura, a menos que haya algún problema de reflujo grave o que haya algún tipo de esclerosis. Muchas veces los riñones en herradura, como lo dije, se pueden asociar a esclerosis, ¿no? En algún punto donde está la unión, y esto puede originar algún grado de proteinuria, pero realmente no se operan, ¿eh? O sea, no habría que hacer algún tipo de cirugía, no tendría que ser, ¿no? ¿Cómo harías una cirugía de riñón en herradura? Tendrían que cortar, pero acuérdate que por ahí pasan vasos, pasan nervios, pasan estructuras, entonces realmente sería como muy complicado tratar de hacer una resolución quirúrgica del riñón en herradura, ¿no? No es algo que, digamos, que a nuestro medio se haga, ¿no? Gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más? ¿Todos entendieron muy bien? Ok. Bueno, entonces, ya para terminar, pues bueno, aquí les dejo algunos datos míos. Estamos en salubridad en el Hospital General y a nivel privado en la Clínica MAC. Les dejo mi página de Facebook de Pediátrica y Renal, doctora Yasmín Rico. Por favor, les pido que me apoyen con un like, ¿verdad? Para pues que más personas conozcan mi trabajo, ¿sale? Ya que muchas veces pues nadie tiene conocimiento que existen nefrólogos de niños, ¿no? Y pues ni van ni se les hace nada, ¿no? Entonces ahí les encargo muchísimo, por favor, si me apoyan con un like. Y pues bueno, terminamos la clase el día de hoy. Mañana lo más probable es que no pueda verlos. Tengo